Parashat Pekudei. Nosotros vamos a aprender. Recuerden que todas las semanas nosotros estamos estudiando la parashá que se leyó durante Shacharit. En todas las sinagogas se leyó Parashat Pekudei. La semana pasada mencionamos que normalmente cuando no es un año bisiesto, estamos ahora en el mes de Adar, el segundo mes de Adar, porque es un año bisiesto. Este año tenemos 13 meses y estamos acercándonos a la fiesta de Purim, y vamos a ver si tenemos tiempo para hablar un poco sobre Purim también. Pero en los años cuando tenemos 12 meses, Vayakel y Pekudei terminan siendo una sola lectura. Se leen las dos parashot. Esta semana leímos Parashat Pekudei y terminamos el libro de Éxodo. Al terminar el libro de Éxodo, hacemos una oración, Hazak, Hazak, Ben Hazek, que sea para nosotros, que nos dé fuerza, que nos dé aliento, que nos dé conocimiento de Torah. Amén. Tenemos una costumbre en la comunidad judía que quiero mencionar antes de empezar con todos los detalles, algunas ideas de la Parashat Pekudei. La idea de un siyum. Siyum es una parte, creo, muy importante que nos revela alguna de lo lindo del estudio de Torah, la cultura tan linda de estudio de Torah y de adquisición de conocimiento. Nosotros acostumbramos, todas las comunidades judías acostumbramos que cuando estudiamos un libro de Torah, que es el libro de Torah, que al terminar el estudio se haga una fiesta. Y esa fiesta no es para despedir al libro, sino para unir a familia y amigos, para celebrar la adquisición de conocimiento y compartir lo que aprendimos de ese libro. El siyum, entonces, es tan importante que en el día, algunas comunidades acostumbramos que en el día que va a haber un siyum, que es al completar ese libro, no se dice tajanún en la sinagoga, a donde esté la persona que estudió esa porción de ese libro y que va a compartir ese libro, no se hace tajanún, no se hace ningún tipo de expresión de pecado, y es un día de celebración. Algunos pequeños ayunos se pueden cancelar por el siyum. Cuando una persona hace ese siyum, automáticamente se cancela eso. Algunas comunidades tenemos la costumbre de hacer un siyum. Todo Erev Pesach, antes de Pesach, se hace el siyum Bejorim, que es el siyum para negar, para cancelar el ayuno de los primogénitos. Entonces el rabino empieza, o alguien también está estudiando un libro, entonces él lo termina justo el día de Erev Pesach, reúne a los amigos por la mañana, celebran la terminación de ese libro, comparte las ideas que aprendió de ese libro y entonces todos comen. Y de esa manera se anula el ta'anit, el ayuno que es de los primogénitos. Una vez yo estaba haciendo un siyum en Erev Pesach por la mañana, y me dicen, estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo trampa? Porque deberíamos de estar ayunando, porque la costumbre del pueblo judío era ayunar todos los primogénitos, porque verdaderamente habíamos pecado tan profundamente en Egipto que si nos hubiera caído el peso de la ley, hubiéramos sido también matados los judíos. Y por esa razón tenemos la tradición, tenemos el entendimiento en la Torah, que Hashem entró directamente a Egipto. No pudo mandar un ángel a que mate a los primogénitos, por la razón de que si le dice a un ángel, mata a todos los primogénitos que son culpables, hubiera matado también a los judíos.
Entonces solamente Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, podría separar entre los judíos y los gentiles. Entonces por esa razón entró la presencia divina a ejecutar esa última plaga en Egipto. Entonces me dice, bueno, deberíamos entonces nosotros todos estar ayunando hoy. Entonces le dije, no. Lo que tiene que entender es que la Torá es lo que nos salvó. La posibilidad de adquirir Torá fue la que nos salvó de morir durante la plaga de los primogénitos. Y por esa razón también nos alivia, haciendo un siyum, nos alivia de ese ta'anit, de ese ayuno. La razón que lo comparto es que cada vez que terminamos un libro de la lectura de la Torá, en este caso, este Shabbat, terminamos el libro de Éxodo, es una pequeña celebración. Aunque son secciones, cada uno de ellos es un libro, entonces hay una pequeña celebración y la declaración en la sinagoga es que tengamos mucha fuerza, que el estudio de Torah nos dé mucha bendición. Y con eso voy a empezar el estudio de Parashat Pekudei, porque al final de Parashat Pekudei celebramos la terminación del libro de Shemot, que se llama en español el libro de Éxodo. Entonces, Parashat Pekudei empieza con un recuento de todo lo que fue gastado para crear el tabernáculo. Específicamente, la Torá, Moshe le dice, en la Torá le dice a Itamar, el hijo de Aarón, que calcule y que reporte todo lo que se usó para la creación del tabernáculo y cómo se usó todas las ofrendas que el pueblo judío trajeron para crear el tabernáculo y cuáles son las partes que entraron con mucho detalle. Cuando todo fue creado y la Torá entra y describe cada pieza, cada parte del tabernáculo que fue creado, y esto incluye la ropa de los Kohanim y todas las partes, entra con mucho detalle, dice que esto fue creado de acuerdo con el mandato de Hashem. Y se terminó, capítulo 39, versículo 32, y se terminó la obra del tabernáculo y del Ohel Moed, la tienda de reunión. Lo hicieron los hijos de Israel como Hashem le mandó y le ordenó a Moshe. Y le trajeron todas las piezas a Moshe, le trajeron el tabernáculo, y Moisés vio toda la obra que se había hecho, que todo se había hecho, repasó con mucho detalle todo lo que se había creado, Moshe analizando todo, y vio que todo fue hecho de acuerdo con el mandato de Hashem, y al repasar todo, le dio una bendición al pueblo judío por haberlo hecho. Entonces, después de eso, la Torá dice que Hashem le mandó a Moshe que en el primer día del primer mes, que dedique, instale, que construya el Mishkan, ponga junto todas las partes del tabernáculo y que unge y prepare todas las diferentes muebles que iban a entrar al tabernáculo para compartir allí y crear la dedicación del tabernáculo. Le dice que unja a los sacerdotes. El primer mes bíblico es el mes de Nisan. La Torá normalmente no tiene nombres para cada uno de los meses. Cada uno de los meses se llama por un número. Y luego en la historia judía se le pusieron nombres a los meses cuando el pueblo judío estábamos en el exilio en Asiria y en Babilonia. Los nombres que se pegaron mucho en esos años fueron nombres de ídolos, idolatría, y el pueblo judío adoptó desafortunadamente en la práctica común esos nombres. Los rabinos luego trataron de cambiarlo, pero ya todo el mundo los había aceptado, se había vuelto una costumbre común y no se forzó porque ya muchos de esos dioses nadie lo adoraba. Entonces, como ya nadie adoraba a esos dioses, ya no es considerado un ídolo.
Entonces, aprendemos de ahí un mensaje importante, que cuando ya los gentiles no adoran a este objeto que anteriormente adoraban como si fuera un ídolo, ya eso no es considerado un ídolo y no tiene que destruirlo. Entonces, por ejemplo, las piezas de idolatría que se encuentran por medio de la arqueología, no es necesario destruir la historia humana y el desarrollo humano de la idolatría, porque ya nadie adora a esa idolatría, ya no tiene ningún poder y no requiere ser destruido. Por esa razón quiero mencionarlo aquí, porque encuentro interesante, vi en el internet que hay situaciones a donde los musulmanes están destruyendo estatuas y cosas del legado humano muy histórico. Y verdaderamente la Torá requiere que el ídolo sea destruido. Pero lo que encuentro interesante del judaísmo es que hay dos formas de destruir un ídolo. Una forma sería destruir la piedra del ídolo, y la otra forma es convencer a los gentiles que no sigan adorando ese ídolo. Y cuando ya no sigan adorando ese ídolo, ya no es un ídolo. ¿Ya? Entonces yo diría que si yo tengo para escoger al destruir un ídolo en una forma física, o quitarle o convencer a los demás que no adoren a ese ídolo, yo también estoy destruyendo ídolos al convencer a los seres humanos que dejen de adorar a objetos de piedra o de madera, y que se dediquen a la adoración del único Dios, que es el Dios de Israel. Entonces, la dedicación del templo, del tabernáculo, ocurre en el principio del mes de Nisan, y la Torá termina diciéndonos que Moshe hizo todo lo que Hashem le mandó y dedicó y manteló, creó el tabernáculo. Y termina con las palabras que había una nube y la nube descendía sobre el tabernáculo y sobre el encampamento del pueblo judío, y que cuando la nube bajaba se asentaba todo el campamento de Israel. Cuando se levantaba, se preparaban y viajaban. La nube los dirigía. La nube era una nube durante el día y una columna de fuego, una nube de fuego durante la noche. Y eso marcaba la presencia divina, y eso fue lo que dirigió al pueblo judío. Menciono aquí que el pueblo judío nunca sabía cuánto tiempo íbamos a estar en cada lugar. Entonces, a veces pasábamos mucho tiempo en ese lugar y a veces eran nada más días. No sabemos exactamente cuánto tiempo en cada lugar, pero la nube iba guiando al pueblo judío. ¿Me entienden? Okay. Y ese es el terminar del libro de Éxodo. Y la semana que viene, esta semana que estamos estudiando, vamos a estudiar Parashat Vayikra, que es el principio del libro de Levítico. ¿Muy bien? Ok. Ahora vamos a seguir. Tengo algunas ideas. Les menciono que el estudio que estamos haciendo ahora no es el estudio para estudiar la Parashá, para decidir cuáles son los halajot o los mitzvot, los mandamientos que están directamente en la Parashá. Pero esto verdaderamente es para estudiar la Parashá en la forma de un derash, de una derashá, de un sermón, para aprender algunos de los símbolos que están dentro de la Parashá, para darle ánimo al pueblo judío. Entonces, el Midrash Tanhuma hace la pregunta, y esto es mencionado por Rashi y por Nachmanides, el Ramban, hablando de por qué cuando le trajeron todas las partes a Moshe, ¿por qué no lo construyeron? En palabras, Moshe le dijo a los constructores que hagan todas las piezas del Mishkan. Lo normal sería que cuando alguien diseña algo, no lo deja en partes, sino se lo presenta entero. Pero en este caso, le trajeron las diferentes partes sin armarlas,
A Moshe se la presentaron a Moshe. Entonces Rashi dice que la razón fue porque no sabían exactamente cómo construirlo. Tenían todas las partes y no tenían la fuerza para ellos construir el tabernáculo. El Ramban dice, Nachmanides de Gerona dice que la razón que no podían construirlo es porque no tenían la fuerza física para construir el tabernáculo, porque las piezas pesaban mucho. Y nada más Moshe podía levantar esto y hacer esta parte de la determinación del tabernáculo. Ahora, ¿por qué? De acuerdo con el Midrash, ¿por qué Moshe tiene la fuerza para hacerlo? Está en el Midrash Tanhuma, porque Moshe medía de alto, de acuerdo con el Midrash, por lo menos 15 pies de alto. De acuerdo con el Midrash, Moshe era un gigante. Se supone que yo crea que Moshe era un gigante. Entonces, ahora la razón que abro este tema es que se está presentando más y más por la red personas que no entienden cómo aprender Midrash. Y lo que hacen es que presentan un Midrash literalmente. Y nos dan a entender que Moshe tenía una fuerza sobrenatural y que era un gigante y que él era el único que físicamente podía construir el tabernáculo. Pero verdaderamente eso está hablando en símbolo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Moshe era un gigante espiritualmente, un hombre muy fuerte espiritualmente, y cuando le trajeron todas las piezas a Moshe Rabbeinu, a nuestro maestro Moshe, Moshe cogió todas las piezas, las unió y creó un tabernáculo. Ahora, en la construcción de una comunidad hay muchas piezas. En todas las comunidades existen cosas preciosas, personas preciosas, personas con muchos talentos, todas las diferentes necesidades para crear una quejilá. Pero las personas lo ven y entienden que hay cosas preciosas ahí, pero no entienden completamente, menos una persona que es gigantesca, cómo unir todas las diferentes piezas para crear un tabernáculo. Moshe, siendo un gigante espiritual, pudo coger todas las piezas, unir a todo el mundo para crear allí ese tabernáculo, unirlo. Y la fuerza de Moshe es construir ese tabernáculo. ¿Ya? Entonces, el Midrash Tanhuma nos está presentando en una forma simbólica lo grande que era Moshe. Los líderes grandes, entonces. ¿Quién es un líder grande? Un líder grande es una persona que ve el potencial no en sí mismo, sino ve el potencial de los demás. Y tiene la habilidad de encontrar, oiga bien la idea, tiene la habilidad de encontrar el recurso que cada individuo tiene para contribuir a esa comunidad y lo invita a contribuir. Entonces Moshe, para crear un tabernáculo, invitó al pueblo judío y le dijo, Hashem quiere crear un tabernáculo. Y le dijo, cada uno done lo que esté dentro de su corazón. Entonces el Midrash lo que verdaderamente nos está diciendo, que ese hombre era espiritualmente tan gigante que pudo ver el potencial en el corazón de cada persona, invitarlo a contribuir eso que él tiene para contribuir y de esa forma crear una quejilá. Y una de las cosas que Moshe creó, lo primero que Moshe creó, fue el Ohel Moed, la carpa de reunión. El lugar a donde se podía crear una asamblea. Entendiendo que el Ohel Moed, el lugar de reunión, es un lugar sagrado porque ahí se va a reunir todos los talentos del pueblo judío. Esos talentos del pueblo judío
van a contribuir para crear un tabernáculo. Todas las comunidades, cada individuo tiene algo para contribuir. Para poder crear un tabernáculo, se requiere líderes que puedan poner en orden lo que cada uno va a contribuir y de esa manera organizar la obra. Ese fue el poder de Moshe Rabbeinu. De ahí es cómo se describe un gran líder. El líder no es una persona que convence a todo el mundo que él tiene el poder para hacer. El líder es una persona que empodera a los demás a entender que ellos tienen el poder para hacer. Y al determinar que ese poder existe ahí, le desarrolla ese talento que la persona tiene para entonces crear un tabernáculo. Hace unos años, cuando yo era maestro en una escuela pública en la ciudad de Nueva York, me dieron una clase, porque yo era el único hombre en una escuela de elementaria, primaria. Me dieron todos los delincuentes. Todos los delincuentes me pusieron en la clase. Pues las mujeres que enseñaban en la clase no podían controlar a este muchacho. Entonces me dan todos los delincuentes. Yo mirando esta clase, me puse a pensar, ¿qué yo puedo contribuir? Entonces empecé a analizar que cada uno de ellos tenía un talento. Entonces simplemente me paraba delante del joven y le decía, tú tienes talento para la matemática. Y otro, tú tienes talento para el arte. Y el otro empecé a mirar que cada uno de ellos tenía un talento natural que está dentro de ellos. Dentro de pocos meses, todos esos supuestos delincuentes habían cambiado completamente, porque alguien le reconoció el talento que tiene. Entonces, muchas veces ocurre que la gente piensa que ahí no existe ninguna posibilidad, pero Moshe era tan gigante que vio y reconoció esa posibilidad. Y así es como se construye un tabernáculo, reconociendo las contribuciones que cada uno da, organizándolas y uniéndolas para crear un solo tabernáculo. ¿Se entiende? Okay. En la historia de el entender por qué Moshe, en esta parashá, Moshe empieza a crear un inventario o a recontar un recuento de todos los materiales creados para el tabernáculo. Tenemos una tradición que dice que Moshe, cuando creó el tabernáculo, recibieron tantas donaciones que después de recibir todas las donaciones y se creó el tabernáculo, algunas personas, judíos, empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que nosotros contribuimos verdaderamente todo fue a crear el tabernáculo? Podría ser, empezaron las lenguas malas, podría ser que el rabino, Moshe Rabbeinu, se llevó algo del dinero. ¿Cómo nosotros podemos probar que todo esto fue hecho de acuerdo con lo que nosotros donamos? Entonces Moshe le pidió a Itamar que haga este recuento y que pruebe que todo lo que entró para crear ese tabernáculo se usó para crear el tabernáculo. Muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante. Si Moshe dice, bueno, todo lo que ustedes trajeron, entonces le dicen, bueno, Moshe, tú te lo puedes haber robado. Pero Itamar tenía que comprobarlo. Pero lo interesante de esto, hay dos partes. Una parte es que vemos que cuando querían crear el becerro de oro, el ídolo del becerro de oro, la Torá nos dice que toda la comunidad contribuyó muchísimo dinero. Dieron todo su oro, pero nadie al fin, dieron muchísimo oro y lo que crearon fue un becerro de oro. Pero nadie fue a medir, a pesar el becerro de oro y a compararlo a las donaciones de oro que dieron. Ahí no pidieron cuenta. Pero al crear un ídolo no pidieron cuenta.
Pero al crear el tabernáculo, los judíos le pidieron cuenta a Moshe cómo usaste el dinero. Interesante, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué? Entonces, no pide cuenta cuando vas a crear el ídolo, el becerro de oro. Pero pide cuenta cuando vas a crear el tabernáculo. ¿Y por qué eso existe dentro de la comunidad? Y se ve mucho que la gente contribuye a la idolatría. Y ¡puf! Dan y dan y dan. Yo conocí un pastor que tuvo que comprar una máquina de contar dinero. Porque le dan muchísimo dinero a la idolatría. Pero cuando viene a colectar para asuntos del pueblo judío, se tiene que hacer mucho cuidado y recontar cómo se usó cada dólar. Interesante, ¿verdad? Y los propios judíos dan grandes somos de dinero a todo tipo de causas, pero cuando van a donar a la sinagoga, con muchísimo cuidado, hay que cada centavo se tiene que contar. Entonces, hay verdaderamente dos formas de entender esta diferencia entre donar para el becerro de oro y donar para el tabernáculo, y por qué el pueblo judío pidió que se dé una cuenta exacta para la creación del tabernáculo. Entonces, pues, primero, la primera es una forma negativa y la segunda es una forma positiva. ¿Ya? Entonces, el primero es este. Lo que ocurre es que las personas que van a donar a la idolatría se llenan con tanto, es tan manipulativo la donación a la idolatría, tiene tanta manipulación de las emociones que la gente no piensa plenamente lo que están haciendo, se emocionan tanto que a lo loco van a dar. El judaísmo no manipula de esa manera y entonces la persona cuando va a donar algo lo dona con uso de razón. Entonces ocurre mucho que el Yetzer Hara, la energía negativa, manipula mucho por medio de las emociones y emociona mucho a la gente y la gente se pone a gritar el aleluya y a la gritería y toda la cosa que viene con esa manipulación emocional. Y entonces la persona, ¡pum!, abre y da de todo. Pero el judaísmo emociona a la gente, pero intelectualmente también. Entonces la persona con uso de razón va a hacer una donación. Muchas veces los judíos, cuando van a donar algo a la sinagoga, tienen un Yetzer Hara, tienen un deseo del mal, de a la misma vez que van a donar algo a la sinagoga, mantener algún tipo de control sobre ello. ¿Verdad? Dan una donación y a la misma vez quieren retenerla. Dame un ejemplo. Cuando yo llegué a la sinagoga aquí en Yonkers, me encontré que habían entrenado al señor que atendía la sinagoga antes de Rosh Hashanah y Kippur a abrir cada mahzor, cada libro, ver quién lo donó y ponerlo en la silla de la persona que donó ese libro a la sinagoga. Y cuando yo lo vi, le dije, no sigas haciendo eso. Me dice, no, pero ellos eso es lo que ellos quieren. Le dije, no, tienes que entender. Las personas donaron ese libro para el uso de toda la sinagoga. No es de ellos. Entonces, ocurre mucho que cuando la sinagoga se empieza a descomponer, vienen a buscar las cosas que ellos donaron hace muchísimo tiempo. Y se la llevan. Y se la llevan. Pero no es de ellos, porque ya lo donaron, es para el tabernáculo, es para la sinagoga. Pero todavía quieren retener algún tipo de propiedad sobre las cosas que ellos ya donaron. Entonces esto nos viene a avisar verdaderamente que si pudiste dar cuando le dabas a la iglesia o cuando le dabas a los dos lugares y te emocionabas y dabas, ¿por qué eres tan agarrado? ¿Por qué eres tan agarrado con el judaísmo?
Es increíble para mí. A mí me llama mucho la atención que los fraudes que se ponen por la red y son los cabalistas o los rabinos que de verdad son pastores, la gente le manda muchísimo dinero y no le pide ninguna cuenta. Pero viene alguien a enseñarle Torah de verdad y quieren medir exactamente cuánto le van a dar y cuánto. Increíble. Absolutamente increíble. Pero hay algún tipo de Yetzer Hara. Hay como una energía negativa que usa esta idea de contar el oro. Cuando va a ir al tabernáculo, medir cada centavo. Pero cuando va a ir a crear un ídolo, ¡buah! Vamos a darle. Entonces, se presenta en la parashá de esta semana un aviso. Tengan cuidado. Si libremente le dabas para crear algo negativo, libremente da para crear algo positivo. Ahora la otra parte, el entendimiento de esto en una forma positiva. ¿Ya? Y eso es que cuando uno va a dar tzedakah, debería de medir cómo va a ser la inversión de la tzedakah como si estuviera invirtiendo en un negocio. Déjame explicarlo exactamente. Todas las personas que van a dar tzedakah, a veces nos emocionamos mucho para dar tzedakah a un proyecto grandísimo. Supongamos un proyecto que todo el mundo le está dando tzedakah a ese proyecto y dicen, qué cosa más linda. Pero cuando vas a invertir en un proyecto enorme, donde mucha gente está dando dinero a ese proyecto, ¿ya? Entonces, la donación que diste fue un pedacito. Pero si uno empieza a analizar un negocio y empieza a ver, este negocio puede producir un gran cambio en el mundo, y este negocio que voy a darle, este grupo que voy a darle algo, es nada más una gota en el mar de lo que los demás le están dando. Entonces, uno debería de analizar cómo uno va a invertir su dinero de tzedakah para que crea un impacto profundo, importante en el mundo. Entonces, no hay nada mal, desde cierto punto de vista, analizar cómo se gasta el dinero de la tzedakah. Y los líderes que son honestos, no le debería de dar miedo dar una cuenta de cómo se gastó el dinero. Entonces, así es como se sabe que Moshe Rabbeinu era de verdad honesto. Al final de todo, cuando oyó que la gente estaba diciendo, bueno, ¿a dónde está el dinero? En lugar de rehusarse y decir, no voy a dar una cuenta porque ustedes deberían de dar por su propio corazón y no tengo que ser, Moshe no tuvo que entrar a ese, le puso Itamar, mi deber y da un reporte. Él no tenía ninguna mentira, no tenía nada para esconder y plenamente lo dijo. Entonces, ¿cómo se sabe si es la persona que lo donaste es de verdad o no? Si es tan honesto que diría, aquí está tu recibo. Claro. Recibimos $50,000, lo usamos para esto, aquí está tu recibo. Pero si esa persona no está dispuesta a decir cómo se usó el dinero que entró a la organización, hay algo mal. Hay algo mal. ¿Ya? Ahora, es un tema muy importante, porque el dinero y la religión no se pueden separar, van juntos, para poder mantener una sinagoga, para poder mantener un estudio de Torah, para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo por el internet, para mantener un edificio de Torah, para hacer todos los lugares donde se van a reunir los diferentes, se requiere dinero, ahí hay que entrar oro. Y ese oro tiene que crear ese tabernáculo, mantiene ese tabernáculo. Pero se tiene que mantener muy claras cuentas. ¿Para qué? Para que todo lo que entró a ese tabernáculo sea puro. Para que no se deje manipular. Y lo que ocurre es que muchas veces
al crear esos lugares, los líderes manipulan mucho emocionalmente para que la gente dé sin cuenta, sin darle ninguna cuenta. Entonces, este tema es sumamente importante y esa es la razón que el libro de Éxodo termina con esta idea. Una idea más que quiero compartir. Al pi Kabbalah, de acuerdo con la Kabbalah, nosotros aprendemos que verdaderamente, la tradición oral, pero la Kabbalah va a explicarlo un poquito más, ¿ya? Que cuando empezó a contar cómo se usó el dinero, 1775 shkalim. No podía explicar a dónde entrar. En palabra, entraron tanto dinero, tantos shkalim, que Moshe no podía dar cuenta por 1775 shkalim. Paniqueó. Muy nervioso. ¿Cómo voy a dar esta cuenta? Y no podía reportar a dónde fue ese oro hasta que Hashem le dijo, recuérdate que usaste este oro para crear los ganchos que van a ser para las paredes del tabernáculo. 1775 shkalim, que él no podía dar cuenta, pero Hashem le dice a Moshe, lo usaste para tal cosa. De acuerdo con los Nekubalim, cada prenda, cada parte del tabernáculo forma lo que se llama Klal Israel, el cuerpo de Israel. Cada pieza, cada donación que entró al tabernáculo forma la Kehilá de Israel, forma el cuerpo de Israel, y al unir el tabernáculo, lo que verdaderamente como cada persona estaba contribuyendo, entonces al contribuir representa la congregación, todas las diferentes partes de la congregación, y cuando hay armonía en ese tabernáculo, en ese Mishkan, entonces hay armonía y paz en todo Israel. Entonces, cuando entiendan que cuando se destruye el templo, la razón que el templo se destruyó es de acuerdo con el Talmud por Sinat Hinam, envidia o odio un hermano contra el otro. El templo no puede estar construido entero porque el pueblo judío no está entero. Porque el pueblo judío estamos separados, nos odiamos uno a otro, y como nos odiamos uno a otro, la casa divina no puede estar unida. ¿Ya? Entonces, cada una de las piezas que entra a crear ese tabernáculo representa diferentes partes del pueblo judío. Fíjense bien. Entonces, al oír que existe una parte del tabernáculo que Moshe y el pueblo judío no entiende a dónde fue. Se perdió esta parte del tabernáculo. Verdaderamente, en mi humilde opinión, son las personas de la comunidad judía que han sido olvidados. Y todo el mundo que viene a ver ese tabernáculo, a ver las diferentes partes de ese tabernáculo, no sabe a dónde terminó esto. No sabemos dónde están. Pero Hashem sabe muy bien dónde están. Y Hashem le dice a Moshe, recuérdate que usaste este oro que tú olvidaste que no puedes encontrar, que todos los demás que están analizando este tabernáculo y no saben dónde está, yo sé exactamente dónde está. ¿Y cuáles son? Son los ganchos que aguantan las paredes. Ese gancho que aguanta las paredes es la piedra que fue rechazada, que se volvió la piedra clave para la creación del tabernáculo. ¿Quiénes son esa gente? Son la gente que el resto del pueblo judío no entiende a dónde están y quiénes son y cuáles son sus contribuciones, pero Hashem sabe exactamente quiénes son. Nosotros, el templo no puede estar constituido, creado, entero, hasta que todos los anusim del mundo retornen a la comunidad judía.
El pueblo judío está desbaratado. Estamos regados en todas partes del mundo. Y algunos no solamente entendemos que somos diferentes partes, pero una gran parte de la comunidad judía no sabe que hay una parte perdida. Y Moshe se preocupó, entendió que faltaba algo aquí, pero no sabía dónde estaban. Hashem le dijo a Moshe a dónde están. ¿Y quiénes son? Son los que aguantan con ese gancho, aguantan y crean las paredes. Las paredes del templo no pueden ser, del tabernáculo, no pueden ser creadas sin nosotros. Entonces, para mí, esta es sumamente importante, porque está hablando verdaderamente de nosotros que somos los Anusim, que somos esos Shkalim que no se pueden encontrar, pero que gracias a Dios para poder reconstituir, recrear el nuevo tabernáculo, tenemos que retornar, tenemos que ser recortados. La Haftarah de Parashat Pekudé viene del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 40 al 50. En esa historia se vuelve a repetir, mira si tiene significado, se vuelve a repetir que el rey Salomón no alcanzó a poder dar detalle de todo el oro que se usó para crear los muebles, para crear el templo. Ese es sumamente importante. La única forma, de acuerdo con los Mekubalim, de retornar a la Shekhinah y poder crear el nuevo tabernáculo, el nuevo templo de Hashem, el tercer templo, es que todas las partes de Israel sean contadas. Que todo el mundo tenga valor. Que cada uno sea revisado y sea reconstituido. Y Hashem sabe a dónde están todas las partes del oro de Israel, el oro humano de Israel, y nos va a volver a reconstituir. Amén. Que Yehiratson. Amén. Una cosa más. La Parashat Pekudé, nos habla de la ropa que el sacerdote, los Kohanim, se ponían, y que debajo, al borde de la ropa de los sacerdotes, tenían campanas de oro y tenían granadas, rimonim, granadas de oro. ¿Recuerdan? La vestimenta del sacerdote. En la vestimenta del sacerdote, al fin, entonces se forma la discusión entre los comentaristas si la campana estaba adentro de la granada o si estaban al lado de la granada. En otras palabras, si era una granada y una campana, una granada y una campana, o si era una granada de oro con una campana adentro. Pero igualmente, ¿cuál es el simbolismo? ¿Por qué poner una granada y por qué poner una campana? De todos los símbolos que se le podían poner, no se tenía que poner ningún símbolo ahí. Simplemente podía ser una vestidura del Cohen y terminar bien ahí. Pero le pusieron ahí, la Torah requiere que tenga rimonim, tenga estas granadas. Algunas opiniones dicen que eran granadas abiertas, donde se le veían las semillas. Otras que eran granadas cerradas, donde no se le veían las semillas, y al lado de una campana. Está ocurriendo aquí, ¿por qué este simbolismo? Los Mekubalim nos explican que está representando dos tipos de judíos. Uno, que hace los mitzvot, óigalo bien, ¿qué es lo que es la granada? La granada es una fruta que tiene muchas semillas. Representa los mitzvot. Entonces algunos dicen que la granada tiene 613 semillas. Y el judío que hace muchos mitzvot tiene esa granada y dentro de él están todas esas semillas. Entonces, él no abre y empieza a demostrar que él hace todos esos mitzvot. Pero hay otro tipo
que anda con una campanita sonándose siempre de los mitzvot que él hace. Entonces, hay personas que cuando hacen algo bien, lo poco que hacen bien, lo anuncian a todo el mundo, empiezan con su campana a anunciarlo, a decir, mira, yo hice esta mitzvah, y quieren que todo el mundo reconozca que él hizo esa mitzvah. Y tiene que sonarle la campana cada vez que él haga una mitzvah para él poder recibir algún tipo de reconocimiento. Y hay otro que es una granada cerrada, que esconde sus mitzvot, pero las hace. ¿Ya? Entonces, en el tabernáculo, cuando el sacerdote entraba a hacer la abodá, unía a los dos. Porque los dos son parte. Los dos. La persona que se anunció y la persona que no se anunció. Y interesantemente, la razón que lo quiero mencionar es porque en las sinagogas y en la vida de una quejilá judía se ve mucho el reconocimiento de las personas que contribuyeron. Entonces, tal y tal persona contribuyó al Kiddush de esta semana. Y tal entras y te sientas en la sinagoga y hay un letrerito en el asiento que Juancito donó tal cosa. Y entonces la gente que entra en una sinagoga, tal vez ven en los vitrales, como yo tengo la sinagoga grande, se ven los vitrales, los nombres de las personas que donaron. Pero cuando nosotros vemos esas personas, deberíamos darnos cuenta también que hay un gran número de personas que donaron a crear ese lugar y no se anunciaron. Y los dos están en ese lugar. Los que se anunciaron y los que no se anunciaron. Muchas personas vienen a dar donaciones a una comunidad y no quieren ser anunciados y otros sí quieren ser. Ahora, déjame decir por qué es importante también anunciar a los que quieren ser anunciados. Porque entonces diríamos, ok, el tabernáculo debería ser tan puro que nada más le vamos a poner la granada, no le vamos a poner la campana. ¿Por qué le vamos a poner la campana? Pero la campana es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los Kohanim, los sacerdotes, entraban al Kodesh HaKodashim, la única forma que sus hermanos podían oír si él todavía estaba vivo y moviéndose, eran las campanas que estaban anunciándose. Entonces, ¿por qué es tan importante anunciar a esas personas? ¿Por qué? Porque cuando se anuncia que alguien contribuyó algo, mantiene limpia las donaciones. En otras palabras, estamos anunciando que tal persona dio tal cosa, se está dando una recuenta de lo que entró a ese lugar y de esa manera nadie está ocultando nada. Ese es uno. Segundo es que al anunciar a la persona, al sonar esa campana, se reconoce que la única forma que se puede mantener una sinagoga, se puede mantener un tabernáculo, es que las personas den algo. Entonces, es una parte natural de anunciar eso. Entonces, no hay nada mal con eso. ¿Ya? Entonces, entre los dos, así como se crea un tabernáculo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, de acuerdo con los Mekubalim, la ropa, la vestidura del sumo sacerdote tenía rimonim y tenía campanas. Un poco más. Los rimonim representan la misericordia divina. ¿Por qué representan la misericordia divina? Porque la granada es un círculo. Dentro de ese círculo están semillas. Hay muchas semillas. Y al final, a la parte de abajo de esa fruta, hay una cosa abierta que parece una campana. Al final parece una campana. Y tiene también como una pajita que está ahí de planta. Y cuando se abre ese rimón, esa granada, representa el vientre. El vientre de una mujer de donde viene toda la vida. El rechem es la palabra clave para Rahmaná, que quiere decir misericordia. Entonces, la granada que estaba conectada a la vestimenta del sumo sacerdote representaba la misericordia divina.
cómo es la misericordia divina representada por el vientre de su madre. De acuerdo con el Ari, uno de los grandes escritores de la Kabbalah, el Ari dice que el vientre de la madre es la representación de la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando un niño está dentro del vientre de su madre, la madre nunca ha conocido a ese niño. No lo conoce, no sabe si va a ser buena persona, si va a ser mala persona. No sabemos si el hijo va a tornar, si los hijos de uno van a salir bien o si van a salir mal, como no sabemos nada. Pero le damos de todas maneras. Le vamos dando. Y si la madre, dice el Ari, si la madre no tiene suficiente para comer ella, Haz Shalom, está muriendo de hambre, todo su cuerpo se rompe ella misma para darle de comer a esa criatura, aunque nunca lo ha conocido y no sabe que ese niño va a darle algo a ella, pero sigue dándole hasta que rompe sus propios huesos. Haz Shalom, rompe su propio hueso para darle de comer a ese niño. ¿Ya? Entonces, ese niño, cuando crece dentro del vientre de la madre, empieza a darle puñetazos y patadas a la madre. Y cuando va a ir empujando a la madre, empujando todos los límites de ese vientre de su madre, y la madre siempre sigue dando. Mira qué gracioso, está dando puñetazos al niño. Aunque le duele, sigue dando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dice el Ari que nosotros, en este mundo, estamos dentro del vientre de nuestra madre. Y Hashem, por un cordón espiritual, umbilical espiritual, nos sigue nutriendo. Y aunque estemos empujando los límites de lo que Hashem quiere, nos sigue de todas maneras dando de comer. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando el sumo sacerdote entraba al Kodesh HaKodashim, tenía en el borde de su vestimenta símbolos de la misericordia, recordándole a Hashem que la forma de mantener al mundo es por medio de la misericordia. Y la campana es avisándole que cuando tenga misericordia de nosotros le vamos a sonar la campana, avisándole al mundo que Él tuvo misericordia sobre nosotros. Tenemos un mandamiento en la Torá que dice, que resuena y anuncie la libertad al mundo entero. Que suene la campana y anuncie la libertad a todo el mundo. Y eso, por cierto, en la historia americana, el Liberty Bell, la campana de la libertad, ¿ya? Que se sonó, que está rajada, que está en Filadelfia, tiene ese pasuk de la Torá anunciándole la libertad a toda la humanidad. Entonces nosotros, cuando recibamos nuestra misericordia, cuando recibamos ese perdón de Dios, lo vamos a anunciar al mundo entero. ¿Ya? Termino con una tefilá que viene verdaderamente de la parashá de esta semana, de Parashat Pekudé. Cuando Moshe recibe todas las partes para la creación del tabernáculo, repasa y ve que todo fue hecho de acuerdo con lo que Hashem mandó, Hashem le da una bendición al pueblo judío. Y el Sifra pregunta, ¿qué bendición le dio? ¿Cuál fue la bendición? Dice, Yehi Ratzon, que sea la voluntad, que la presencia divina, la Shekhinah, esté a su mano. Amén. Amén. ¿Cómo se entiende? ¿Qué quiere decir Yehi Ratzon? Que la presencia divina esté en tu mano, que la voluntad que comenzó el proyecto siga hasta el final, y que la voluntad que llegó al fin, que se mantenga todo el tiempo, esa misma voluntad que uno puso al comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una pareja que se une para casarse.
tiene mucha voluntad. Hay amor ahí, hay mucho romance al principio. Yehi Ratzon, que sea la voluntad divina, que ese mismo amor que empezó al principio, continúe todo el tiempo. Continúe todo el tiempo. Y esa energía mantiene eso. Que la persona viene a estudiar Torah. Una idea nada más loca de Rabino. Mira. Viene una persona, se inscribe en una plataforma para estudiar Torah. Y al rabino le toma un poco tiempo formar esa plataforma y todas las preguntas y toda la hora. Se pone difícil mantener la energía, el corazón. Una oración que siga esa energía todo el tiempo, aunque toma un poquito de tiempo llegar al momento. La persona dice, yo vengo a convertirme al judaísmo. Tengo mucho deseo de convertirme al judaísmo, pero entonces empieza a tomar un poquito de tiempo para llegar a convertirse al judaísmo. Una oración, tefilá la Elión, que sí, Yehi Ratzon, que sea la voluntad, que la misma energía que te llevó a inscribirte para convertirte al judaísmo, te mantenga hasta que llegues al momento de la conversión y que entre esa energía hasta el final, que sabes, todo el tiempo ese deseo de desarrollarse, Yehi Ratzon, que sea la voluntad igual, que siga con la misma voluntad por todo el proyecto. Que Yehi Ratzon. Luz de Israel.